che diventare ingegnere di biologia. Como es muy probable que por lo menos intentemos salir hoy, dado que el boleto todavía no está hecha la reservación. Quisiera tocar un punto que es un poco difícil de comprender, pero que yo quisiera que se comprendiera. Hay, en la época de las avanzadas de la humanidad, aún en el caso de que no sea el principio de una era, se desatan circunstancias que abarcan el cielo y que abarcan la tierra, que abarcan a la más alta iniciación y que abarcan a la iniciación de los primeros grados superiores y que por lo tanto también abarca a la humanidad y al pueblo de Dios. No tenemos sino que observar, por ejemplo, el caso de la venida del Buda. Siddhartha Gautama, el Buda, vino 600 años antes de Jesús. Ello, un Jnana Yogi, previendo la llegada de la era de Piscis, puesto que en la India, como sabemos, la sola invocación del Kumbh Mela fue hecha desde la era de Aries. Y en el fondo, fíjense ustedes, observen, en el fondo, en la mención del Kumbh Mela, que Kumbha quiere decir acuario, era una invocación a la era positiva de oro que habría de venir después. Ellos no ignoraban las eras precesionales. Ese es un detalle importante. Pero ¿qué pasó? Que el Buda, 600 años antes de Jesús, dio un adelanto del tiempo que venía y previno a los hombres contra el dolor, es decir, una era en que iba a ser exaltado el dolor, como fue con el Cristo mártir, como fue en la era de Piscis, el hecho de que hasta los enamorados se expresaban exaltando el dolor. Me muero por ti, ya esa era la mejor declaración. Entonces surge el Buda y en medio de la era de Aries, todavía 600 años antes de que terminara la era de Aries, el Buda se pronuncia por una enseñanza previsora, una enseñanza preventiva. ¿Y qué ocurrió? Que había aquellos que no se daban cuenta de lo avanzado de la enseñanza del Buda. Y surgió
algo que ustedes verán en toda la literatura del budismo, el Mahayana y el Hinayana. ¿Qué fue el Mahayana? El Mahayana surgió de que Nagarjuna, a quien el sublime maestre llama en los grandes mensajes el San Pablo del Oriente, se dio cuenta de que esa enseñanza era necesaria en toda el Asia y que esa enseñanza era un mensaje sobre una era que había de venir muchas generaciones después, lo cual tenía un valor en él tremendo, porque por ejemplo cuando surgió Savonarola en la era de Piscis, hablando de que era indispensable estudiar el retorno del Cristo que vendría 500 años después, lo quemaron. ¿Qué ocurrió? Que el Hinayana, es decir, que el Buda tuvo no 12, sino 60 arhats. Es decir, 5, precisamente 5 veces el número de arhats que tuvo Jesús más tarde. 12 por 5, 60. Y de los 60 arhats hubo uno que veía que en la zona de Ceilán, que donde había estado el Buda, principalmente en Benares y en esos sitios, existía una tendencia a reducir el grupo a una serie de exigencias sumamente fuertes, y que como el Buda fue tan elevado, querían todos llevar esa elevación. El Buda hablaba de la necesidad de la liberación y del samadhi, y entonces comenzaron a agruparse todos en función de trabajar inmediatamente por el samadhi. Pero Nagarjuna consideró que no se estaba mirando la parte sustancial del mensaje del Buda, y entonces remarcó mucho más y fue en busca de la literatura del Buda, y el Buda lo había escondido en una cueva, lo había encargado a los nagas, a los que tenían la sabiduría de la serpiente. Nagarjuna rescató la literatura del Buda, la estudió y se dio cuenta de que el mensaje del Buda estaba adelantado centurias, y ante esa circunstancia y ver que aquellos estaban buscando inmediatamente la plena elevación hasta las metas más altas, y era un grupo chico que no se lanzaba hacia muchas partes, entonces él escribió su Prajna Paramita, con lo cual él pretendió presentar la enseñanza del Buda de
manera que fuera comprendida por los pueblos, que entonces había grandes maestros en China como Lao Tse, que era sumamente condensado en su manera de hablar. Y entonces, mirando ese avance de la enseñanza de Lao Tse por la gran cultura que tenía Nagarjuna, entonces hizo el Prajnaparamita reducido, en forma reducida. Pero entonces aquellos 60 arhats que surgían con el Buda, casi todos buscaban lo que fue llamado más tarde el pequeño vehículo, el Hinayana. Por lo tanto, pedían una serie de virtudes y una serie de circunstancias de completa liberación, un ascetismo enorme. Entonces Nagarjuna vio que en ese camino no se iba a cumplir la enseñanza del Buda, porque era como si a todos se les situara en el pináculo, en la punta, y eso no llegaba a los pueblos, no llegaba a un conjunto de seres. Entonces escribió el Prajnaparamita e indicó que el camino de la liberación no era nada más liberarse, sino tratar de liberar a los demás, y que se comprendiera y se estudiara a fondo que una de las primeras cosas que había era tratar de contrarrestar el dolor, porque próximamente iba a venir una era de dolor y tenía que prepararse a las generaciones futuras de la India y del Asia ante eso. Nagarjuna lo expuso a los demás arhats, y los demás arhats pensaron que lo que había hecho el Buda no estaba en lo que estaba diciendo Nagarjuna, sino que en efecto lo había dicho el Buda. Pero al decirlo el Buda era para que se cumpliera. Y entonces ellos querían ver todo en función del Tathagata, que se escribe Ta-ta-ga-ta, pero con TH, que se pronuncia D en sánscrito. Es por lo que en el inglés el TH se pronuncia D, porque proviene del sánscrito. Entonces, del Tathagata. Pero si nosotros vimos que el Tathagata hizo tal cosa, y entonces Nagarjuna les decía, sí, pero en ese plano hay que tomar en consideración que en cambio él dijo tal cosa. Él era un Buda, pero no a todo el mundo lo podemos llevar inmediatamente a ser un Buda. E inclusive siendo un Buda, él dio el ejemplo de indicar tales y tales cosas. Bueno, ahí se armó la grande. Y como consecuencia, el Nagarjuna decide ir a pregonar lo que había dicho el Buda. Y comienza a tomar contacto con los pueblos. Y comienza a tomar contacto con todo tipo de mujeres, con todo tipo de hombres, como hacía Jesús. Comenzó a tomar contacto con otros grupos que no pertenecían a ese grupo cerrado. Y entonces dice el Sublime Maestre en los propósitos psicológicos, en el propósito psicológico 13, una cuna espiritual, una cuna de civilización espiritual, el budismo.
dice el Surya Maestre, rápidamente el Hinayana comenzó a atacar al Mahayana, porque le llamaron el gran vehículo. Los seguidores de Nagarjuna comprendían que era un gran vehículo el que él pedía, y que era acatando lo que decía el Buda. Y entonces inmediatamente consideraron que los del Hinayana se apartaban de las virtudes austeras. ¿Por qué andaban con tales gentes, con todo esto, con todo aquello, en lugar de ponerse allí indefinidamente horas y horas a pronunciar mantras, en fin, lo que había en aquel entonces? Y entonces ellos surgió el Mahayana, y como consecuencia, entre otras de las consecuencias del Mahayana, es que Bodhidharma, que profundizó la enseñanza del Buda, entonces siglos después, muchos siglos después, vio que había llegado la era de Piscis, que no se hacía caso en muchas partes de lo que había indicado Nagarjuna, y que el Buda había indicado plenamente, porque lo que Nagarjuna había escrito en el Prajnaparamita era la condensación de la enseñanza del Buda, basada en la literatura que Nagarjuna rescatado de la cueva donde la había dejado el Buda. Y el Bodhidharma, muchos siglos después, aprovechando lo que había dejado Nagarjuna en China y en Japón, donde se reconoció al Buda como el Sakyamuni, entonces creó el Zen budismo. El Zen era una forma de liberarse de la era de Piscis y adelantarse. Y en Japón, esa formación que tienen los japoneses se debió a Nagarjuna. Después ahí fue acogido el Zen budismo. Y el Zen budismo, que tuvo una altura intelectual y cultural, etc., en Japón, hizo la tradición japonesa, que ahora aplicada a la nueva era hace del Japón el pueblo que está a la cabeza del mundo en muchas cosas. Es que hay que tomar en cuenta el devenir histórico. ¿Y qué ocurría? Inmediatamente atacaban la reputación. ¿Por qué? Porque no seguían un ascetismo, porque no se podía seguir un ascetismo para ir a trabajar en la arena del mundo. Si se presentaban ellos demasiado ascetas, ¿quién los escuchaba? Unos cuantos. Sin embargo, cuando Nagarjuna llegó al Japón, actuó de una manera en que se veía que él ya estaba en los finales de su gran misión. Y entonces recuerdan cosas del Sakyamuni que él presentaba, el Buda, claro, en japonés. Y recordaban entonces de Nagarjuna, y se le recuerda como un ser que ya estaba en función de una liberación muy elevada, pero ya había despertado en China un movimiento tan grande que más tarde Wang Zhen hizo un viaje especial a la India para traer
libros, reliquias, en fin, que le permitieran transmitir en el chino auténtico, la doctrina del Buda, porque Nagarjuna encontraba tan difícil el ambiente que tuvo que acudir al lenguaje de Lao Tse, al lenguaje de los taoístas. Y de ahí surgió la obra El mono peregrino, de donde tomó el maestro Sun Wukong su nombre, Sun Wukong, aquel que penetra la vida por medio de la reflexión. Allí se veía la ñana. ¿Cuántos de los arhats del Buda estuvieron de acuerdo con Nagarjuna? La historia lo discute. Hay quienes dicen que lo acompañaron realmente de los 60, lo acompañaron 10 o 15 arhats. Los del Hinayana en sus publicaciones decían que era el único que había creado el Hanayana, el Mahayana, pero no creado como teoría, sino era una actitud que los pueblos mismos lo llamaban, consideraban el gran vehículo. Como es arriba es abajo, había un adelanto de 600 años en el cosmos. Si ahora que hay un adelanto y que tratamos de obrar con un adelanto, de acuerdo a lo que decía el Sublime Maestro, de una era positiva que está entrando y que probablemente las circunstancias piscianas se despejen, probablemente en 50 años o un poco más. Hay un trabajo difícil. La figura del Mahayana es interesantísima desde el punto de vista del Buda, pero vista sobre todo en sus orígenes, basada en los textos antiguos, porque hubo 2000 años en que al Buda se le presentó más como Bhakti que como Jnana, y eso tuvo que ver en eso el Hinayana. ¿Quieres que espere? También en las escrituras de la era pasada se observan ciertos matices que revelan, por ejemplo, el hecho de que los primeros apóstoles querían que se circuncidaran los cristianos. Y cuando Pablo apóstol llegó con 4 discípulos que venían de Grecia, fueron obligados a circuncidarse. Es más, en las escrituras se ve claramente aspectos que muchos no se detienen a ver por desconocimiento, porque no se fijan en lo que dice, porque no leen con cuidado. Y se fue, y además el ambiente teológico en que fue rodeado el cristianismo primitivo no permite deslindar si nosotros subjetivamente estamos imbuidos de determinadas circunstancias y no vemos muchas veces claramente.
Por ejemplo, ya hemos visto cuando Pablo apóstol se preocupa y dice judíos y griegos, que todos tienen el mismo derecho, que todos están asistidos de la divinidad. Es decir, no hablaba en contra de los judíos, no hablaba en contra del cristianismo judaico, sino señalaba que se reconociera también a los griegos. Sin embargo, como trataban de no seguir la ley de Moisés, puesto que Jesús había expresado claramente su enseñanza y que decía que un nuevo mandamiento correspondía a que la ley de Moisés quedara dependiendo de ese mandamiento. Entonces comenzaron a llamarle a gentiles, a los que no seguían la ley de Moisés. Y por ejemplo, vemos epístolas de los otros apóstoles que hablan claramente de una posición en que todavía no aceptaban el que no se tomara en cuenta mayormente la ley de Moisés, puesto que Moisés había anunciado la llegada del Cristo y ellos consideraban que no se le podía quitar importancia a lo que decía Moisés, porque era como quitarle importancia a la profecía. Y entonces ellos se basaban a eso y no quedaban muy de acuerdo con que ya habiendo reconocido a Jesús no se pensara en la ley de Moisés primordialmente por apoyo de la profecía. De tal manera que ellos tenían su argumento. Y por ejemplo, en la tercera epístola de San Juan Apóstol decía le habla Juan Apóstol a Gallo en el capítulo único, porque es la epístola más pequeña de la Biblia, ocupa nada más media página casi, y hasta es interesante observar que por ejemplo esta epístola está como muy corta, como que no se quería extender, mientras que las epístolas de Pablo Apóstol se extendían, razonando y repitiendo. Y entonces dice aquí, le dice a Gallo, dice: amado, fielmente te conduces, le dice Juan, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, de los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Sin aceptar nada de los gentiles. ¿Se fijan? Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Observa. Eso muchos no lo ven en el cristianismo, no se dan cuenta. Y es un problema. Pero había un Diótrefes que estudiaba los evangelios, estudiaba lo que decía Jesús y decía: pero es que la ley de Moisés
no va a predominar, es que el cristianismo judaico no va a llegar tan lejos, y como en efecto fue. Y entonces Juan se expresa de Diótrefes. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contesto con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es decir, pero claro, si no leemos las Escrituras, si no nos damos cuenta de los pasajes históricos, entonces, y si no leemos lo que corresponde a la historia del budismo, y si no leemos lo que corresponde a esta dificultad entre el paso de la forma al pensamiento, del Hijo al Espíritu Santo, de Vishnu a Shiva, nosotros no nos vamos a dar cuenta de algo que correspondería a lo que pudiéramos llamar la hermenéutica y la sociología de los grandes movimientos que abarcan avanzadas. Pero el Sublime Maestre dice del interjuego entre el cristianismo hebraico y el cristianismo judaico. Pero no vamos a pensar que era cualquier cosa lo que sucedía entonces. Por ejemplo, puede anotar Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 12. Hay que tomar en cuenta que los Hechos de los Apóstoles fueron redactados entre Pablo y Lucas. Lucas, que era sumamente culto. Y entonces, vean ustedes cómo aplicaban la fuerza del ascetismo. Fíjense bien. La fuerza del ascetismo, que implicaba el cumplimiento de la ley de Moisés, ante el mensaje que entonces comenzaba en el sentido de la fe y de todo lo que tenía la era de Piscis entonces como nueva era. Y dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que te testifiques también en Roma. En ese sentido, se comprende que en la época en que estuvo Jesús en el lago Engadi, como dice el Sublime Maestro, mantenía un contacto con Pablo apóstol. Este pasaje en relación con el paso de Jesús a la India probablemente fue de las últimas épocas en que Jesús, antes de salir para la India, en fin, eso ya es cuestión de investigar históricamente. Pero luego vamos a ver qué resulta. Dice: complot contra Pablo, en el versículo 2. Venido el día
algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían, fíjense ustedes, observan el ascetismo, hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. El sublime maestre a todo ello le llama un interjuego. Bueno, si lo llama así el sublime maestre es perfecto, pero caramba, qué interjuego. Era un interjuego, bueno, pues era un interjuego tremendo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes, etc. Claro que entonces se interpretaría como que eran los judíos de Judea, pero no se observa que era eso dentro también de la cristiandad entonces. Por lo tanto, quiere decir que el fenómeno cósmico que vemos que ocurre entre los hombres también es operante en otros planos de la realidad y de las mismas altas disciplinas, porque si eran seres dispuestos a no comer hasta no matar, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ellos no estaban en el plano de ir a emborracharse y de obrar de una manera en los planos bajos de la sociedad, sino que eran seres dedicados a Dios y que se proponían en un momento dado hacer un ayuno hasta lograr tal cosa. ¿No creen ustedes que eso nada más sucede eso? Hay muchos hechos históricos muy interesantes. Digo interesantes entre comillas, porque de interesantes a veces no tienen nada. Pues por ejemplo el asesinato del Gandhi. El asesinato del Gandhi no fue entre gente común del pueblo. El asesinato del Gandhi fue entre sectores dedicados a Dios. El Gandhi, ¿qué quería? Unir las religiones del pueblo de la India. Buscar la compaginación entre los ideales. En cierta forma el Gandhi, él era muy ascético, había estudiado en Inglaterra, era abogado. Yo creo que todas esas cosas ustedes las saben de primera mano. Entonces él veía la necesidad y sabía que llegaba la época del Kumbha, de Acuario. Y él daba mensajes que no solo eran ecuménicos. Pero entonces, ¿qué hacía? Tenía que apoyar a las diversas religiones porque quería la unidad de su pueblo. No solo quería la independencia con respecto a Inglaterra, que es algo que, claro, él se dio cuenta en Inglaterra de que Inglaterra no tenía por qué dominar a la India. Pero ese era un aspecto en que casi siempre se le ve al Gandhi, pero al Gandhi no se le ve en el otro aspecto.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que los directivos de diversas religiones comenzaron a ver en el Gandhi una persona que trataba de acercar a unos con otros. Y entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a decirle a sus devotos que el Gandhi no era un Mahatma. La reputación. ¿Se fijan ustedes? La reputación. A Nagarjuna lo acusaban de que se dirigía a los pueblos y que se reunía con hombres de toda calaña. Y Jesús no hacía lo mismo. Con el Gandhi, ¿de qué lo acusaron? De que se reunía con personas de otras religiones, de que apoyaba a otras de las religiones de la India. Esa fue la gran acusación. Todavía a Nagarjuna y a Jesús, bueno, los acusaban de andar con pecadores, ¿no? Pero el Gandhi ni siquiera eso. Al Gandhi en relación de andar con personas que eran de otras religiones y apoyarlas. Él quiere la independencia de los ingleses, pero ¿qué va a hacer de nosotros cuando ahora que se vayan los ingleses? Está en contra de nosotros. ¿Pero cuál contra? Y además no es un Mahatma. No es un Mahatma. Entonces, ocurre que entre los pueblos y el mismo pueblo de Dios surge la gente que fácilmente es impugnativa, crítica, que fácilmente impugna. Y entre ellos no faltó alguien que decía: aquí el único remedio es destruir al Gandhi, que desaparezca el Gandhi. Yo creo que así hasta vamos a agradar a Dios. Y entonces no faltó quien allá en esos planos también dijera: ¿cómo no? ¿Por qué no vas? Toma esta pistola, decídete que eso hay que acabarlo. Sí. Y entonces, cuando el Gandhi estaba con sus discípulos en una reunión muy numerosa, y que estaban ahí reunidos una cantidad de gente muy grande, me parece que fue en 1948 mismo, fue en abril, no recuerdo, por ahí. En 1948, el Gandhi, imaginen ustedes, semejante flaquito, un flaquito por ahí, que predicaba la no violencia. Fíjense ustedes nada más. Que predicaba la no violencia. Que predicaba el ahimsa, que ha sido uno de los grandes héroes de la paz. Y que ni siquiera se deslumbró. Y sabían que había una gran cantidad de pueblo en la India, y cuando hacía sus ayunos, fíjense nada más qué manera, por medio de ayunos,
Entonces se alarmaban, mandaban los médicos ingleses, todo ello, porque los ingleses pensaban que se levantaba una gran parte de la India si el Gandhi moría. Entonces va aquel hombre con la pistola y se le acerca al Gandhi ya, y directo le dispara. Y cuando el Gandhi se sintió herido, ¿qué hizo el Gandhi? Lo bendijo. Cuando el otro vio que aquel Gandhi le pronunciaba un mantra y lo bendecía, entonces comprendió a aquel hombre que a quien había matado era un Mahatma. ¿Se dan cuenta? Y no estamos sino tocando aspectos de la historia. No he mencionado sino 3 casos. ¿Y cuál es el mecanismo de todo ello? En primer lugar, el mecanismo cósmico. En segundo lugar, que en algunos casos se desatan los niveles, por ejemplo, de los que ayunaban para matar a Pablo. Lo que pasa es que él era demasiado listo y no lo mataron. Era demasiado listo para ellos. Lo que no dice ahí Lucas es qué pasó con los que se quedaron ayunando y no lo pudieron matar. Si siguieron ayunando, ok, porque si hubieran seguido ayunando los que se morían eran ellos. Yo creo que todo ese juramento que hicieron fue en vano. Hay que saber ver la historia. Generalmente, la base de todas las incomprensiones radican en este aspecto de la triunidad. El Gandhi, ¿qué hacía? Proclamar la no violencia, proclamar la unidad, proclamar la paz. Ese era su delito. Y además la independencia de su pueblo. Bastaba que estuviera presionando a los ingleses como lo logró para tener la independencia de la India. Bastaba eso para que el Gandhi hubiera sido plenamente justificado, como son justificados los libertadores. Bastaba eso. Pero si en el plano de la conducta recomendaba la no violencia, pero no. Entonces, ¿qué ocurre en el pueblo de Dios? En el pueblo que trata de realizar su perfeccionamiento, en el pueblo que trata de realizar la unidad con Dios. Que en diversos planos las cosas ocurren. Y desde arriba se desatan cosas que repercuten en el cielo, se desatan cosas que repercuten en la tierra. Y en la tierra se desatan cosas que repercuten en el cielo. Por lo tanto, es necesario que nosotros comprendamos que el gran sendero, como el sendero mismo,
como la evolución del hombre. Está muy descrita, muy interesante, descrita en aquella expresión del Sublime Maestre que dice y que publicó la Rectoría en la comunicación 003, seguramente ya todos lo vieron, que nada es un don, sino el producto de una conquista. Y cuando vivimos en tiempos apostólicos es necesario tener conciencia de ello. Entonces quiere decir que la realización en los altos grados iniciáticos son también dentro del cosmos. Y por lo tanto, podríamos decir, tomando en cuenta las palabras del Sublime Maestre, que son a las que nos debemos basar. Por ejemplo, al calificar todas estas cosas de la época del cristianismo primitivo, llamarlo un interjuego. Puede ser un interjuego de las leyes superiores. Claro que la palabra del Sublime Maestre es muy moderada. Pero que implica indispensablemente algo que la mitología griega, los griegos tan profundos, daban unos valores importantes. Yo no sé si ustedes se habrán fijado en los propósitos psicológicos cuando el Sublime Maestre habla de Prometeo y de Hércules. ¿Ustedes recuerdan esa parte? ¿Quiénes recuerdan esa parte? Propósito 7. José María. 7. Julio. Bien, ¿recuerdan en qué propósito está? El 7. En el 7. La introducción del 7. La introducción del 7. Es interesantísimo eso. Zeus tenía el poder del Olimpo y no dejaba que los hombres recibieran el fuego de la enseñanza. Porque decía y pensaba Zeus sinceramente, Zeus que representa a Júpiter, pensaba sinceramente, porque hay esa cosa, sinceramente, que el hombre no debía recibir el fuego de la iluminación porque originaba destrucción, incendios, etc. Pero Prometeo, que ya había alcanzado a ser un titán, fíjense qué interesante, Prometeo, que ya había alcanzado a ser un titán, dijo, ya hay hombres que están preparados para eso. Es una época de luz. Consideraba que ya era una época de luz. Y entonces dijo Prometeo, no, ya el hombre debe recibir la enseñanza. Ya es necesario que la reciba. Este pueblo, y se refería a Grecia, este pueblo está preparado. Y entonces
coge el fuego del Olimpo, enciende una antorcha y va y se le entrega a algunos hombres que consideraban preparados. Entonces la mitología, que expresa todo más bien a base de mitos, señaló que Zeus encadenó a Prometeo y le enviaba de vez en cuando un ave que le destruyera los intestinos, que le lastimara los intestinos, de manera de que era un tormento del cual se reponía poco a poco Prometeo, y al cabo del tiempo volvía el ave. Cuando ya se había recuperado Prometeo, volvía el ave y le volvía a hacer allí una operación quirúrgica. Pero entonces surgió un discípulo de Prometeo que le demostró a Zeus que sí, el fuego, la antorcha llevada a los hombres, sí se justificaba. Y entonces él hizo determinadas cosas heroicas, en fin, vencía una serie de hechos que representaban un mérito. Y entonces Zeus no tuvo menos que liberar a Prometeo de su tormento, desencadenarlo, pero a cambio de eso le cargó con todo el peso del mundo a Hércules. Y por eso a Hércules se le pinta, se le describe con un mundo encima, cargando el mundo. Claro que ello también revela una gran jerarquía. O sea que él le reconoció, pero le dio la carga del mundo. Entonces es interesante esos aspectos. Y así se considera dentro de la mitología griega que comenzó la luz para los griegos. Y todavía la luz de los griegos opera en nosotros. Todavía la dialéctica, la didáctica, todos esos son conceptos de origen griego. Entonces, ¿qué describe la mitología griega? Un desencadenamiento de fuerzas. Se manejan fuerzas superiores sobre las fuerzas inferiores. Y entonces hay un juego de fuerzas. El avatar, si llega al principio de una era, está muy claro la circunstancia de moverse apoyado en las profecías anteriores. Moverse Jesús apoyado en las profecías de Moisés y de los grandes profetas. Y por lo tanto el acudir a la sinagoga, donde no iba a predominar su enseñanza. En el caso de Siddhartha Gautama el Buda es diferente. Él no fue al principio de una era. Él fue 6 siglos antes de la era, del cambio de era. Pero entonces adelantaba a decir, va y viene una era negativa, tal. Va a predominar el dolor. ¿Cómo debemos superar el dolor? El mensaje era muy claro. Pero entonces era necesario comprender que le estaba dando una enseñanza muy adelantada. Y entonces el Hinayana trataba de ver las cosas estrictamente en un punto pináculo.
cuando él se dio cuenta, cuando Nagarjuna vio que no era solo el pináculo, sino era toda la montaña, y que la enseñanza del Buda no era nada más el copo de nieve, sino era toda la montaña, y que la humanidad estaba en toda la montaña, y que estaba además en las honduras y tenía que subir la montaña. Entonces vio la necesidad de extenderse y pensó que la enseñanza era para todo el Asia, y entonces la extendió por la India, por China, por Japón. Y sin embargo, Alejandro, creo que ya todo quedó en manos de Sandra, ¿no? Muy bien. Alejandro, si es que es algo hoy que es dentro de nuestra intención lo más probable, quiero agradecerle mucho y quiero decirle que cuando usted nos presentó el proyecto, y yo por mi parte, con toda sinceridad hacia usted, al principio no lo percibí, y cuando ya usted lo fundamentó y vi que era muy razonable y muy razonado, quiero decirle que le agradezco mucho y que por algo Dios quiere que usted tenga la experiencia de juez. Bien, paz. Sí, ya está en manos de Dios. Ustedes recuerdan que en alguna parte el Sully Maestre habla del mundo divino como el mundo arquetípico. En el cuadro de evolución al final del tercer mensaje. ¿Qué es lo arquetípico? Lo arquetípico escapa a las cosas bastante transitorias. Sin embargo, el mundo arquetípico o divino permite que ciertas leyes superiores operen hacia las leyes inferiores y que las leyes inferiores repercutan en las leyes superiores. Y de ahí que es uno de los aspectos un poco más difíciles de realizar. Por lo tanto, el mundo arquetípico divino no hay que confundirse, no es el mundo absoluto. Ahí radica una de las cosas que para muchos no son claras. Las verdades absolutas de belleza, de verdad, de todo ello, ocupan el sentido de lo absoluto.
Y el mundo arquetípico divino ya es mundo de las leyes y mundo de la manifestación. Deténganse a ver el cuadro ese. Luego entonces tenemos que movernos dentro de las leyes de la manifestación. Por mi parte, ¿qué les enseño? A profundizar. Les enseño que haya una avanzada en el cumplimiento de las disposiciones y avisoramientos del Sublime Maestre para la nueva era. Y que en todo lo que sea posible, ustedes adelante y clarifiquen sus criterios, porque el mensaje del Sublime Maestre no es nada más para esta etapa de transición. Fíjense que escribió misticismo en el siglo XX. Allí se refiere al siglo XX. Y de las primeras cosas que dice, la búsqueda de la verdad no debe limitarse a ningún dogma. Porque no venimos para dogmas. Si la era Aquarius fuera una era con dogmas, no se presentaba la edad de oro. Fíjense que en el misticismo en el siglo XX, cómo se presenta la enseñanza de él. Y dice, una religión se vuelve insuficiente para sus devotos cuando ellos trascienden el nivel de comprensión que esa religión representa. ¿Recuerdan esa parte? Es en el quinto mensaje. Entonces habla muy como para la etapa de transición entre dos eras. Y cuando habla del budismo, habla de la sociedad matemática budista. Habla de una visión muy distinta del budismo. Observen todo eso. ¿Qué se necesita? Es que uno si lee y se pasa por parejo, bueno, pues yo les doy cuento un cuento, ¿no? No lee y parece que va uno en esquí. Y cree que todo es pura nieve. Bien. Entonces, la GFU no está exenta de todo ello. Y lleven adelante, estudien lo que dice el Sublime Maestre. Y Arequipa, esta ciudad distinta. A mí me gustó mucho que me dieran mi pasaporte para Arequipa, porque ello revela que inclusive popularmente se sabe que hay una nueva forma, que hay una manera. Entonces Arequipa en ese sentido tiene como una preservación, tiene como tiene ciertas características peculiares. Una cosa que me llamó la atención muchísimo cuando entré por primera vez a Arequipa, llegando por la carretera que viene de Puno, ahí cerca del Místico, que hasta pedía al que venía manejando el automóvil que se detuviera, era la resplandecencia de el nivel de resplandecencia de su luz, de sus luces eléctricas en la noche, y que generalmente no lo tienen muchas otras ciudades. Un poco en la Navidad en el hemisferio norte. Me gustó mucho, quedé mirando.
Después, cuando he sabido el fenómeno del electrochorro ecuatorial, que hay rebotes de la energía que llega al electrochorro ecuatorial un poco al norte de Arequipa, en la zona de 660 kilómetros, que estudian astrofísica. Entonces, todos esos detalles le dan una peculiaridad, esa forma distinta de ver las cosas, con esa forma en que se destacan. Bustamante Rivero, periacano, una persona admirable, que no solamente fue presidente de la Liga Internacional del Aire, sino que cuando fue a Caracas a una reunión de 13 expresidentes de Latinoamérica, entre los cuales estaban presidentes mexicanos, venezolanos, todo ello, él llegó ahí y les dio cátedra a todos, absolutamente una cátedra. Lo nombraron inclusive el representante para que hablara. Y entonces había un nuevo presidente venezolano, todo bravo. Y entonces Herrera Campos, que acababa de recibir la presidencia, a nosotros nos tocó, porque como ya estaba por mi parte, como dentro de la directiva de las asociaciones de escritores, entonces tienen atenciones con uno y todo ello, entonces yo pude pasar. Y recuerdo, estaba la hermana Gagpa, que por cierto, creo que tu familia lo conoce, ¿no? Que tú me lo presentaste, amigo de tu papá, y tú me lo presentaste esa noche. Estuvieron varios días en ese encuentro. Y llegó el presidente venezolano, Jesús. Junto estaba Bustamante Rivero. Comenzó a hablar, señor presidente, el otro no se lo oía. Señor presidente, que lo recae. Y yo le dije a un hermano, a Montalti, que estaba junto a mí, le digo, qué nuevo se ve este presidente venezolano, qué novato. Dije, se llama la maestría con que habla. Y entonces dije a Julio, dije, se va a fastidiar Bustamante y Rivero y le va a dar un cocotazo. Y dicho y hecho, el otro estaba así. Hasta que llegó el momento en que se conoce, y Bustamante y Rivero, ya con su edad y con cumbre de la diplomacia en el mundo, llegó el momento en que dice, y aquí venimos los expresidentes que ya tenemos experiencia para aconsejar a los nuevos. Y dicho y hecho, así fue. De tal manera que hombres así. Entonces, con la visión de avanzada de la gran fraternidad universal, Arequipa tiene una gran responsabilidad. Y siéntanse seguros de que habrá un hilo de Dios siempre. Un hilo de Dios que les dará a ustedes una evolución en los planos superiores. Que no dependerá de reconocimientos o no reconocimientos. La evolución de los seres no se las puede quitar nadie. Es algo que queda en los planos akáshicos. Porque la evolución del ser humano es algo que corresponde. Es como, por ejemplo, voy a lanzarme un ejemplo que nada tiene que ver con nuestro
con nuestro mundo, aun cuando claro, también existe. Pero por ejemplo, la evolución de los caníbales, que tienen que ser varias vidas para que dejen de comer carne humana. Hasta que llega el momento en que con varias vidas aprenden a no matar ni al hombre. Aprenden a ya no necesitar matar para resolver sus problemas. ¿Quién les quita esa evolución? El que evoluciona, evoluciona. Entonces, ustedes evolucionen hacia el futuro de la humanidad, evolucionen hacia la edad de oro, evolucionen hacia el pensamiento del sublime maestro, evolucionen hacia el mensaje de la nueva era. Entonces, esa es la antorcha que les dejo, y hagan evolucionar a la humanidad. Que en la escala de la evolución superior, ello no representa ningún obstáculo. Al contrario, cuando reencarnen, van a estar más en afinidad con reencarnar dentro del rayo crístico, unidos al pensamiento del sublime maestro. Y siempre con nosotros hay un hilo de Dios. Hay un hilo de Dios que nos acompaña. Pero no porque sea una situación no apostólica, porque lo apostólico quiere decir estar con una fuerza de la esperanza. Decía ayer Aníbal, el poder de la esperanza. La fuerza de la esperanza para la voluntad inquebrantable de alcanzar la meta. Avisaron algo de los políticos. Bien, entonces decía el sublime maestro en el propósito psicológico 14, que Israel no era exactamente el pueblo israelí, sino era la comunidad de iniciados, y además el pueblo de Dios, que sabía que tenía una tierra diferente, un destino diferente, con una misión diferente. Ese es un detalle muy importante.
Para terminar, quisiera volver a rogar a ustedes que entre las cosas que deben vigilar es que se penetre en el retiro del Maestro, y que en cuanto a la obra no la lean esquiando, sino que vayan penetrando las cosas, y cuando reciban el segundo tomo relacionado con Australia, tampoco lo lean esquiando, y siéntanse seguros de su evolución ante las enseñanzas del Sublime Maestre y de su evolución en el plano de las grandes realizaciones. Muchas veces se acumulan experiencias y adelantos de una vida para que se reconozcan en las vidas sucesivas. Tanto dentro de la ley del karma, que no hay que ver la ley del karma nada más o verlo como si fuera un sentido de castigo o algo así. Es ley de causa-efecto. Es ley de causa-efecto. No es en un sentido, porque a veces se habla del karma como algo peyorativo, como algo tremendo. No. Es ley de causa-efecto, o sea que es también en lo evolutivo. Y entonces hay efectos que se perciben inmediatamente. Hay efectos que se perciben mucho después. Hay efectos que se perciben en la vida siguiente. Y hay efectos que se perciben en otras vidas. O sea, hay efectos que se perciben en esta vida, hay efectos que se perciben en vidas sucesivas, y hay efectos que se perciben en más lejanas vidas sucesivas. Hasta que llega a haber inclusive encarnaciones cíclicas que pueden ser de una era a otra. Los últimos de una era serán los primeros de la otra. Entonces, lo que ustedes evolucionen en sí mismos, unidos al rayo crístico fundamental, en su mensaje a donde ha venido a poner su vida el instructor mundial, su esfuerzo, o sea, hacia lo que él decía,
No miren mi dedo, sino el camino que señalo. Y que decía él, no quiero que a causa del personaje se ha olvidado el mensaje. Entonces era su preocupación. Entonces la evolución que ustedes alcancen en lo que hagan en función de una sintonía, un servicio, una proyección hacia los puntos más avanzados de una enseñanza, ni un solo paso de ustedes se perderá. En el hecho de caminar de una esquina a otra, hacia ello, todo eso queda en los registros akáshicos de su propio ser, y los reconocimientos, el camino a avanzar, pueden alcanzarlo perfectamente en vidas sucesivas. Eso no se pierde. Es más, el Sublime Maestre habla de una jerarquía en la cual no aparecen necesariamente los grados. O sea que la evolución que se tiene cuando se entra a una misión pública en vidas sucesivas, ya se trae esa evolución. O sea, que hay aspectos que se desatan dentro de esta vida y otros que se desatan para otras vidas. Pero no nada más en sentido negativo, como mucha gente toma el karma como una cuestión. No, en los registros akáshicos, en la evolución akáshica de su ser, eso queda. Muchas veces hay grandes seres que vienen a cumplir grandes misiones, y muchas veces no es a base de grados iniciáticos. Del hombre. Ustedes se pueden pensar en figuras como lo que mencionamos del Gandhi. O otras figuras luminosas en el mundo, que su vida cambió la evolución de la conciencia humana. Son seres que vienen o que despiertan un servicio tremendo, pero llegan con una inteligencia privilegiada. Y que ocupan una avanzada dentro de la escala. Médicos como Albert Schweitzer, hombres como Alexis Carrel,
figuras como Teilhard de Chardin. Médicos como Claudio Bernardo. En fin. ¿Y qué me dicen? De aquel médico que murió en la miseria porque sus contemporáneos no le aceptaron que existía el magnetismo animal y el magnetismo humano. Exacto. Mesmer. Ahora, 100 años después, hay ya institutos de medicina bioenergética, ya hombres como el doctor Paul o como el doctor Ernesto Adler llegan a lugares como Venezuela y parece que llega a un templo. Ahí se juntan 150 o 200 médicos donde no se oye ni la respiración, para no perderle un detalle. ¿A quiénes? A médicos de gran valor investigativo, pero que están diciendo ciertas cosas que a Mesmer le hicieron que le quitaran el derecho de ejercer y muriera en la miseria. Pero Mesmer evolucionó o no evolucionó. ¿Quién le quita esa evolución a Mesmer? Y él mismo pudo haber sido un ser que ya traía una evolución para dar un mensaje de esa naturaleza. Que no lo hayan entendido sus contemporáneos. Bueno, era el hombre y sus circunstancias. Seres como el varón de Humboldt. Bueno, aquí nos estaríamos hablando hasta las 11 de la noche de seres que se ve que traían una preparación y que ocupaban misiones diferentes. Únanse al pensamiento avanzado del Avatar. Únanse internamente y estudien el mensaje de avanzada del Avatar, el pensamiento que dio para la era, no exactamente para una etapa de transición. Cuando él dijo que el hombre es la medicina universal, ahorita no lo podríamos pregonar en las clínicas porque muy difícilmente un médico diría sí. Son cosas que van a ser comprendidas después, aplicadas después. Entonces yo creo que yo les he hablado a ustedes como para un pueblo sabio. Yo les he hablado a ustedes como para un pueblo de Dios de avanzada. Ustedes tienen la marca de un pueblo así, geográficamente. Electrofísicamente, como ocurre acá. Sus hombres y ustedes, hay algunos que se han destacado por donde van. Todo ellos son señales, todo ellos son marcas. Hay lugares, hay países que no tienen ese destino. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Portugal. Busquen ustedes hombres notables en Portugal y tienen que no me oigan los portugueses. Pero vamos a ver el promedio estadístico de grandes hombres.
y encontramos un Magallanes. Tenemos que estar rascando así en la historia, tallando mucho para encontrar uno, dos o tres. En Europa se habla de Alemania, se habla de Francia, se habla de Suiza, se habla de... Entonces hay partes de este mundo que tienen una misión menos trascendente. Las ciudades son como son, por circunstancias geográficas, ambientales, geomagnéticas, bioenergéticas. Son lugares de mayor trascendencia. Así es que entonces yo les deseo mucho éxito, mucha claridad, mucha luz, y que se sientan felices si toman, como creo que lo están haciendo, un destino verdaderamente luminoso.